El pueblo es pequeño. Es un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, con sus calles empedradas y casas rústicas que cuentan historias de generaciones pasadas. Se acurruca al pie de una cadena montañosa. Las montañas, siempre envueltas en niebla, parecen guardianes silenciosos del pueblo. Las montañas son viejas e implacables. El pueblo es silencioso. Esconde secretos. Secretos que se susurran entre los aldeanos, pero nunca se dicen en voz alta. En las afueras del pueblo hay un lugar que todos conocen, pero pocos se atreven a visitar. Los lugareños lo llaman el desguace de los autos malditos, un nombre que evoca miedo y respeto. Es un lugar de murmullos, murmullos que parecen venir de los propios coches abandonados, como si tuvieran historias que contar. Es un lugar de miedo, un miedo que se siente en el aire, en cada rincón del desguace. El desguace está envuelto en una penumbra perpetua, una penumbra que parece absorber toda la luz, dejando solo sombras. Las montañas proyectan largas sombras sobre los cascos oxidados de los coches, sombras que parecen moverse y cambiar de forma. El aire es denso por el olor a podrido, un olor que se mezcla con la niebla, creando una atmósfera irreal. El silencio solo lo rompe el viento, un viento que parece susurrar secretos olvidados, silba a través de las ventanas rotas, ventanas que una vez pertenecieron a coches que ahora son solo sombras de lo que fueron. Jack fue una vez un hombre feliz. Él dirigía el desguace, era su vida. Entonces la tragedia golpeó. Jack había construido el desguace desde cero, con sus propias manos. Cada pieza de metal, cada coche desmantelado, era un testimonio de su arduo trabajo y dedicación. Pero todo cambió en un abrir y cerrar de ojos. Jack perdió a su familia en un accidente automovilístico. Nunca fue el mismo. El accidente fue devastador, un choque brutal que dejó cicatrices profundas en su alma. La pérdida fue tan grande que Jack se sumió en una tristeza insondable. El dolor consumió a Jack. Se volvió retraído. Descuidó el desguace. Los coches se amontonaban. Lo que una vez fue un lugar de actividad constante y vibrante se convirtió en un paisaje desolado y sombrío. Jack ya no tenía la energía ni el deseo de mantener el lugar. Se oxidaron y se pudrieron. El desguace, que antes era un símbolo de su éxito, se transformó en un cementerio de sueños rotos y esperanzas desvanecidas. Las piezas de metal comenzaron a corroerse, y el lugar se llenó de un aire de abandono. El desguace se convirtió en un cementerio de metal retorcido. Las estructuras de los coches se doblaron y deformaron, creando formas grotescas y aterradoras. Era como si el lugar reflejara el estado interno de Jack, un caos de dolor y desesperación. Jack pasaba horas en el patio. Vagaba sin rumbo, perdido en sus pensamientos. Cada rincón del desguace le recordaba a su familia, y aunque el dolor era insoportable, no podía alejarse. Hablaba con los coches destrozados, les contaba historias de tiempos mejores, como si los coches pudieran entender su sufrimiento. Era su manera de mantener viva la memoria de su familia. Les susurraba a los motores. Creía que, de alguna manera, las almas de su familia estaban conectadas con el metal. Cada motor, cada pieza, era un vínculo con ellos. Creía que las almas de su familia estaban atrapadas dentro del metal. Esta creencia se convirtió en una obsesión, y Jack pasó cada vez más tiempo en el desguace, buscando señales de su presencia. La gente del pueblo observaba a Jack, veían cómo se alejaba de la realidad, cómo su dolor lo transformaba en una sombra de lo que una vez fue. Vieron su descenso a la locura. Susurraban sobre el desguace. Decían que estaba maldito. Los rumores se extendieron, y el desguace se convirtió en un lugar de misterio y temor. Nadie se atrevía a acercarse, y Jack quedó solo con sus recuerdos y su dolor. Historias extrañas comenzaron a circular sobre el desguace. La gente decía escuchar susurros provenientes de los autos. Decían que veían sombras moviéndose entre los restos. Algunos decían que los coches se movían solos. Afirmaban haber visto las luces delanteras encenderse y apagarse. Escucharon motores rugir para volver a un silencio sepulcral. Hubo historias de personas desaparecidas. Fueron vistos por última vez cerca del desguace. Sus destinos siguieron siendo un misterio. Los murmullos se hicieron más fuertes. El miedo se extendió por el pueblo.
Un coche en particular fue la fuente de muchas historias. Era un Ford Mustang antiguo. Había pertenecido a la esposa de Jack. La gente decía que podían oírlo llorar por las noches. El sonido era como un lamento lastimero. Otros dijeron haber visto luces fantasmales. Bailaban alrededor del Mustang. Las luces eran azules y blancas. Remolinaban como luciérnagas en la noche. Los aldeanos creían que el Mustang estaba embrujado. Decían que era el espíritu de la esposa de Jack, atrapada en su interior. Sección 5. El reto. Una noche de verano, un grupo de adolescentes se desafiaron a ir al desguace. Querían ver el Mustang que lloraba. Querían demostrar que las historias eran ciertas. Se escaparon de sus casas. Se deslizaron entre la oscuridad. Llegaron a las puertas del desguace. El viento aullaba. Parecía advertirles que se alejaran. Uno a uno se acobardaron. Todos menos uno. Se llamaba Miguel. Estaba decidido a demostrar su valentía. Empujó las puertas y entró. Sus amigos miraban. Aguantaron la respiración. Sección 6. La búsqueda de la verdad. Un equipo de investigadores paranormales escuchó las historias. Llegaron al pueblo. Querían descubrir la verdad. Instalaron su equipo en el desguace. Estaban preparados para documentar la actividad paranormal. Pasaron varias noches en el desguace. Grabaron sonidos extraños. Capturaron imágenes extrañas en sus cámaras. Sintieron puntos fríos. Se sintieron incómodos. Investigaron el Mustang que lloraba. Sintieron una presencia allí. Era fuerte y triste. Intentaron comunicarse con ella. Querían respuestas. Sección 7. Desaparecidos. Los amigos de Miguel esperaron fuera del desguace. Esperaron lo que pareció una eternidad. Miguel nunca salió. Llamaron su nombre. No hubo respuesta. Aterrorizados, corrieron de regreso al pueblo. Le contaron a todos lo sucedido. Se formó un grupo de búsqueda. Registraron el desguace. No encontraron rastro de Miguel. Los investigadores paranormales también desaparecieron. Desaparecieron sin dejar rastro. Su equipo quedó atrás. Sus hallazgos nunca fueron recuperados. Sección 8. La maldición de las máquinas rotas. Los aldeanos susurraban sobre una maldición. Era un tema recurrente en las conversaciones, especialmente al caer la noche. Los más ancianos del lugar contaban historias de terror a los más jóvenes, asegurando que el desguace era un lugar donde las almas perdidas encontraban refugio. Creían que el desguace estaba maldito por el dolor de Jack. Jack era un mecánico que había perdido a su familia en un trágico accidente. Su dolor y sufrimiento impregnaron cada rincón del desguace, convirtiéndolo en un lugar de tristeza y desesperación. Decían que los coches estaban poseídos por los espíritus de los muertos. Cada vehículo tenía su propia historia trágica, y los espíritus de aquellos que habían perecido en accidentes automovilísticos vagaban por el desguace, buscando venganza o redención. Decían que el desguace tenía hambre. No era un hambre física, sino un hambre de almas. Se decía que aquellos que se aventuraban demasiado lejos en el desguace nunca regresaban, atrapados para siempre en un laberinto de metal y óxido. Se alimentaba del miedo de quienes se atrevían a entrar. El miedo era palpable, una presencia casi tangible que se cernía sobre el lugar. Los pocos valientes que se atrevían a cruzar la entrada lo hacían con el corazón en la garganta, sabiendo que cada paso podría ser el último. Decían que nunca lo soltaría. Una vez dentro, el desguace se cerraba sobre ellos como una trampa, sus caminos enredados y confusos, haciendo imposible encontrar la salida. Los gritos de auxilio se perdían en el aire, absorbidos por el silencio opresivo del lugar. La leyenda del desguace de los autos malditos creció. Con el tiempo, las historias se volvieron más elaboradas, y el desguace se convirtió en un lugar de peregrinación para aquellos que buscaban emociones fuertes o respuestas a los misterios de la vida y la muerte. Se convirtió en parte del folclore del pueblo. Sirvió como advertencia. Los padres contaban las historias a sus hijos, no solo para asustarlos, sino para enseñarles a respetar lo desconocido y a no jugar con fuerzas que no comprendían. Era un recordatorio de la oscuridad que acechaba más allá de los límites de lo conocido. Un recordatorio de que,
A veces, los lugares más comunes pueden esconder los secretos más oscuros y peligrosos. La maldición del desguace sigue viva en la memoria de los aldeanos, un eco de tiempos pasados que aún resuena en las noches más oscuras. Sección 9. El camino. Permanece cerrado. El desguace sigue en pie hoy. Es un monumento a la tragedia. Es un testimonio del poder del miedo. Los coches descansan en silencio. Se oxidan bajo la atenta mirada de las montañas. El camino que conduce al desguace está cerrado. Está cubierto de maleza. Ya nadie se atreve a aventurarse allí. La leyenda sigue viva. Se susurra de generación en generación. Es una advertencia. El desguace de los autos malditos también te reclamará a ti.